En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a En Forma. Hoy vamos a tener un encuentro con el arte, con nuestra ya buena amiga y habitual en el programa Carmen Bescós de Oco Art Gallery. Y vamos a continuar con tema de recursos humanos, gestión y liderazgo, aquí con Emilio González Quirós, que, bueno, llevabas tiempo sin venir. Un poco. Acércate para que te oiga. Un poco. Un poco, pero bueno, vas a hablar a ver esa diferencia, ¿no? Voy a intentarlo. Pues eso, así para que la gente entienda, ¿no? Porque yo creo que esos son dos conceptos que se confunden. Bueno, y sobre los que también se marea mucho la perdiz. Pero bueno, estaría bien. Bueno, el tema ese de marear la perdiz es interesante. Podría dar para otro debate, sí. Para que no nos la mareen, ¿no? Muy español, eso. De marear la perdiz. Bueno, y terminamos pues comentando una visita que hicimos al Museo de Historia de Madrid, ¿verdad? Que muy interesante. Sí, este domingo. Realmente fuimos porque leí en un periódico que habían rehabilitado la maqueta de 1830 y estaba muy interesado en ver cómo había quedado. Pues soy un enamorado de esa maqueta. Bueno, vamos a hablar de esa maqueta. La portada nos la perdimos, la famosa portada de, está en obras, pero bueno, de estilo churrigueresco, pero bueno, luego la veremos con mayor esplendor pues cuando termine la restauración. Y bueno, saludamos aquí a David en el control, que es nuestro jefe y el que nos marca los tiempos. Y ya comenzamos. Y al teléfono está Carmen. ¿Carmen? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Pues muy bien, y tú pues ya te veo bien. Bueno, te escucho, mejor dicho. Hoy estás aquí pues para hablarnos del comienzo de la temporada, ¿no? Sí, hemos comenzado con mucha fuerza. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenéis ahí para estrenar la temporada? Y hemos comenzado con una exposición que se llama Rentrée, significa pues la vuelta, ¿no? El comienzo, el recomienzo, ¿no? En francés. Y nosotros en septiembre nos gusta comenzar con cosas nuevas y también siguiendo lo que solemos hacer. Así que nada, en esta exposición tenemos obras de muchos países, como tú sabes que nos gusta traer a Madrid, a España, obras de bastantes puntos del mundo. Pues en esta ocasión tenemos obras de artistas de Alemania, de Argentina, por supuesto de España, claro, pero también de Filipinas, de Italia, de Venezuela, de bastantes países. Y tenemos pintura, arte digital, dibujo, escultura y bueno, muy variado en cuanto a estilos y obras muy especiales, ¿vale? De gran tamaño. Yo creo que es una buena manera de comenzar y bueno, lo que te decía, con mucha fuerza y con muchas sorpresas. ¿Y hasta qué día está la exposición? Mira, estamos hasta el 27 de septiembre, con lo cual ya hay que darse un poquito de prisa porque queda una semana. Y bueno, pero bueno, estamos en Oco Art Gallery, estamos como tú bien sabes, de martes a viernes por la tarde, de 5 a 9, con lo cual después de trabajar hay tiempo de sobra para venir tranquilamente. Y los sábados que estamos siempre de 11 a 2. Y bueno, nosotros estamos comenzando con mucha ilusión y como siempre intentando sorprender y traer
cosas distintas, obras muy especiales. Bueno, como a ti te gusta, Carmen, que yo sé que a ti sí. te encanta. Bueno, seguís la línea entonces y cada mes habrá una exposición, imagino, ¿no? Como siempre hacéis, bueno, o sea, vais a seguir la misma línea. Bueno, pero sí, la misma línea consiste en que hay meses que tenemos varias exposiciones simultáneas, porque como la galería la tenemos dividida en distintas salas, pues podemos dedicar a un artista, por ejemplo, una exposición individual, una sala, y el resto tenerlas dedicadas a una exposición colectiva, ¿vale? En este caso, toda la galería está dedicada a esta exposición colectiva, porque queríamos empezar, siendo muy variados, con esta variedad de estilos que te digo, para todos los precios, todos los tamaños, Carmen, que eso es importante, que es bueno poder ofrecer esa variedad, porque todos tenemos un gusto, pero además una necesidad. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, seguimos con variedad, con muchas exposiciones, no termináis de desmontar una y ya estáis montando la otra, y luego pues haciendo actividades paralelas siempre, que tienen que ver con el arte, pero bueno, o sea, este año pues digamos que vais a seguir la línea de siempre. Y nada, pues oye, yo creo que lo más práctico es que también os sigan por la página web, y ahí pues, bueno, redes sociales, pero hay gente que las redes sociales no entran en ellas. Entonces mejor ya ir a tiro hecho a la web vuestra. Y nuestra web es Occo Art Gallery, Occo, se escribe con doble C, OCCO, Art, que es arte en inglés, y Gallery, doble L, porque también está escrito en inglés. Y ahí siempre tenemos las últimas exposiciones y las actividades, porque como tú bien has dicho, pues solemos hacer actividades donde tocamos muchos puntos de la cultura, desde a veces algún desfile de moda, tenemos siempre muy a menudo presentaciones de libros, también algunas catas de vino. Bueno, pues sí, eso es continuando lo que solo podemos hacer, y que bueno, que la gente disfruta tanto, por eso nos encanta. Por eso, que seguimos con la variedad, seguimos pues todos los meses prácticamente con una exposición nueva. O sea que esta termináis, me has dicho, el 27, ¿no? El 27 de septiembre, sí. Bueno, pues la siguiente, pues... Sí, la siguiente sí, como siempre me gusta darte el toque, te digo que estáis todos invitados ya luego el 2 de octubre, cuando ya cambiamos. Por eso, te estaba tirando de la lengua, o sea, el 2 de octubre, ahí. El 2 de octubre, sí. Y entonces ahí sí que tendremos exposiciones individuales, porque iniciaremos de dos artistas, pintor y fotógrafo, y una colectiva, pero bueno, ahora que nos gusta centrarnos en lo que tenemos ahora, pues de verdad, Carmen, la exposición de ahora, por la variedad, por los tamaños, es espectacular. Yo creo que bueno, que está gustando mucho, y que yo creo que no, si al que le guste el arte, si tiene un tiempecito, le recomiendo venir a verla. Bueno, para eso te llamamos, ¿no? Para que hagas la recomendación. Y en fin, pues en esa zona que estáis, de la calle Espalter, que ahí pues se reúne pues arte contemporáneo, el arte. Al lado está el Museo del Prado, está el Reina Sofía Althuysen, o sea, ahí pues digamos que es la milla de oro del arte. Entonces pues puede la gente pues hacer un paseíto y ver el arte en sus distintas épocas, y bueno, pues terminar o empezar con vuestra exposición. Y eso es muy cierto, tan cerquita que estamos del Museo del Prado y del Botánico, y estamos a
a metros del Retiro, que es que juntas todo, la belleza natural con la belleza del arte, pero en mayúsculas, porque el Museo del Prado, siendo uno de los museos más importantes del mundo, pues revisten a la zona de una importancia tremenda, ¿no? O sea, que estamos muy felices de estar en la calle Spalter 13 y estar al lado de este museo tan maravilloso que tenemos en Madrid. Bueno, Carmen, pues que la gente se anime, y si no, pues en la web, ahí lo tenéis, y ya pues la próxima inauguración ya nos la comentarás. Sí, me encanta y te agradezco muchísimo que nos llames, que te intereses por el arte y que nos dejes estos ratitos tan preciosos para hablar precisamente de arte. Así que muchas gracias, Carmen. Nada, gracias a ti, y nada, ya nuestra cita mensual. Así es que el próximo mes pues ya tenemos nuestra cita con la próxima exposición. Un abrazo, Carmen, muchas gracias. Otro enorme para ti, muchísimas gracias, Carmen. Hasta luego. Bueno, pasamos con don Emilio González Quirós. Nos va a hablar de gestión y liderazgo. Me he sentido muy tocado con lo de las redes sociales, ¿eh? Sí, no era una indirecta. Yo estoy ahora muy poco en las redes sociales, o sea, antes, pero es que hay aspectos yo entiendo que las redes sociales, bueno, lo que toca y yo qué sé. No sé qué opinas tú, Emilio, de las redes sociales, pero el estar muy atado a las redes sociales... A mí, vamos a ver, no he estado nunca muy... No, eso es todo con... Pero ahora es que nada, prácticamente, porque es algo que, no sé, me ha cansado. Es que yo veo es una pérdida de tiempo con todos esos canales y esas tonterías que luego te cuentan, que han visto, y digo, ¿y esto de qué te sirve? Ya no tengo edad para perder tiempo con esas cosas. Oye, pues hay gente de más edad que están ahí metidos, ¿eh? Estarán muy aburridos. Y que además dicen que es para estimulación cognitiva, etcétera. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que esto es como todo. O sea, las redes sociales al final son un instrumento. O sea, no es una finalidad, ¿no? Entonces, para algunos sí, ¿eh? Bueno, pero quiero decir, objetivamente una red social es una herramienta que yo utilizo para relacionarme con otras personas, de manera directa o indirecta, ¿no? Por lo tanto, si es una herramienta, es un instrumento. Entonces depende del uso que cada uno le dé. O sea, la cuestión aquí es que muchas veces los seres humanos tenemos la tendencia a echarle la culpa incluso a lo que es inanimado, como es las redes sociales, ¿no? No, la culpa, yo creo, de un mal uso es nuestra, ¿no? No, o sea, bueno, yo, sí, por ejemplo, sí, pero si es generalizada, pues claro, ya como yo no puedo remediar eso, pues... Con esto, cada vez que hablo de este asunto de las redes sociales, siempre cuento lo mismo. Yo, a través de las redes sociales, he conseguido conocer historias verdaderamente maravillosas de gente verdaderamente espléndida en muchos lugares del mundo. Y es verdad que hay un montón de bazofia, o sea, porque es verdad, bueno, pues es normal, ¿no? O sea, uno se encuentra multiplicado por no sé cuánto la misma bazofia que antes se podía encontrar en un kiosco inmenso de estos, ¿no? De revistas de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también te encuentras historias muy bonitas, ¿no? De superación, de cariño, de fraternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una cuestión de ir eligiendo, ¿no? Y de ir diciendo qué es lo que me interesa, ¿no? Y de aprendizaje. O sea, yo insisto, o sea, esto es una herramienta. Depende de cada uno de nosotros cómo la usemos. Lo que yo creo que no tiene mucho sentido es que las demonicemos. ¿Que hay muchas cosas mal? Sí, pero es que también hay muchas cosas buenas. No, pero ha habido una generalización en ciertas redes. En ciertas redes. Hay redes que son más profesionales, pero hay otras redes que se han convertido pues en un patio de vecindad. Ya, pero bueno, son un poquito como estos programas del corazón de la televisión que están ahí poniéndose verdes, diciendo porque Zutana tal. Míralo desde este punto de vista, Carmen. Entonces eso ya no hay por dónde cogerlo. Luego profesionales, pues sí, están mal, pero
Yo me he cansado un poquito, esa es Ya, la verdad, ¿eh? Pero luego tú míralo desde este otro punto de vista. La cantidad de tontolabas que puedes llegar a conocer y saber que existen en el mundo y que antes, porque no había redes sociales, no había manera de saber de ellos, y ahora de repente sabes de ellos y dices, mira, otro tontolaba. No, bueno, que pero dicen que sean verdaderas sandeces y estupideces. esos y demás, ¿no? programas del corazón donde se ponen verdes a gritos, que son No, pero horribles, bueno, pues se han trasladado a las redes. No, pero ahora, programas del ¿eh? corazón y programas de todo tipo. O sea, por ejemplo, fíjate, lo que ha pasado ahora en el verano con los incendios. O sea, la cantidad de sandeces que escribe gente en las redes sociales, No, sandeces de todo tipo. diciendo, no, es que lo que había que hacer es esto. Lo que había... Pero diga, ¿usted qué sabe de esto? Si no tiene ni idea. O sea, ¿qué diablos está usted opinando de si los bomberos, la UME, el político de turno, si no, usted no tiene ni pajolera idea de esto? Bueno, y yo pues tampoco, o sea, yo... Tiene no. su minuto de gloria, ¿eh? Ya, bueno, pues esa es la cuestión, es decir, saber Pero- discriminar dónde está el tontolaba o la tontalaba, que de repente ha descubierto, decir, joder, tengo aquí un altavoz fantástico Sí. y voy a tener mi minuto de gloria. Entonces, de eso hay mucho, pero insisto, yo a través de las redes sociales he conocido historias de fraternidad, de afecto, de cariño, de reencuentro, o sea, Y cosas son- que y son antes... ciertas. Bueno, Y imagino, hay que llevar todo eso ahí imagino que sí, pero bueno... a la red social, no se puede hacer en privado. Yo creo que al final notas cuáles son las que son un montaje y cuáles son las que Yo realmente muchas son me verdad, parecen ¿no? un montaje. Pero Carmen, o sea, ¿por qué nos emocionamos con una película que nos cuenta una historia bonita? Tampoco es cierta, pero nos parece una historia bonita Pues porque porque tiene... hay unos grandes actores. Bueno, vale, pero también porque te está contando una historia realmente muy bonita. Porque cuando esa historia bonita, incluso una película magnífica, y te puedo poner ejemplos que nos emociona y que nos gusta verla, pues hacen otra versión nueva que es petarda total, pues esa no te emociona. Ya. Entonces, pues ahí se dan una serie de circunstancias. Pero bueno, tú nos has venido a hablar de gestión y liderazgo, nos has dicho que da para 2 minutos, pero bueno, ya... Ya, a mí ya, como me has dado la oportunidad, digo, voy rellenando. ¿eh? Vale, va rellenando, pero cuéntanos la diferencia, porque creo que es muy interesante, ¿no? A ver, bueno, todo esto surge en el fondo por tu amable invitación, que de nuevo reitero mi agradecimiento. Un post en LinkedIn. Un post que yo escribí Porque yo creo que es efectivamente- en donde tú te mueves más, Exacto, tú no sí. te mueves en otras. Escribí un post en LinkedIn a raíz precisamente de los incendios, ¿no? De lo que había pasado con los incendios y demás, ¿no? Entonces a mí eso me sirvió para reflexionar y recordar una expresión que yo había escuchado hace ya muchos años, pues al que yo creo que ha sido el mejor consultor en temas de negocio que ha habido en los últimos 30 o 40 años, que era Peter Drucker, ¿no? Drucker diferenciaba perfectamente entre liderazgo y gestión, y él decía que liderazgo es hacer las cosas correctas y que gestión es hacer las cosas bien. Y entonces, claro, o sea, cuando dices, pues hay mucho de verdad ahí. Y entonces esto lo aplicabas, por ejemplo, a lo que había pasado con los incendios. Y decías, ¿qué liderazgo ha habido? Pues poco, porque cuando aparecen los teóricos líderes, a uno se le ocurre decir que hay que hacer o construir un registro nacional de pirómanos. Que digo yo, joder, vaya tela. Y a otro se le ocurre plantear un pacto nacional por el cambio climático o por la emergencia climática. Cuando sabes perfectamente que los expertos, los que saben de esto, los que no opinan a título gratuito, sino que llevan estudiando con estas cosas muchos años, sabes que te dicen, mire ustedes, aquí tenemos un problema muy importante con los bosques. Tenemos unas masas forestales que están absolutamente llenas. ¿De qué? Están No solo abandonadas, no trabajadas, totalmente. etcétera. Eso es un problema. Tenemos otro problema. Ya no hay ganadería extensiva que se meta por los bosques, los campos y limpie, etcétera, etcétera. Tenemos otro problema. Generamos muchas restricciones. Bueno, pero no hay ganadería extensiva Bueno. porque se les ponen todos los obstáculos y todas las dificultades del mundo para que no la haya. Carmen, las razones que sea, pero Eso es. digamos que desde el punto de vista del impacto en el fuego, esas podrían ser razones muy profundas y muy importantes. Y por donde algunos expertos que yo me he molestado en leer van diciendo, mire, lo que tenemos que hacer es un gran pacto de esto, ¿de acuerdo? Pero luego incluso cuando te planteas, imagínate que se ha acordado determinadas medidas. ¿Cuál es el problema de la gestión? Que no se han hecho bien. Pensemos en la Dana. ¿La Dana qué ha pasado? Bueno, se sigue construyendo al lado de cauces viejos de los ríos, no se limpian los ríos, no se limpian los cauces, no hay un sistema de gestión que te permita una alerta temprana y vemos cuáles han sido las consecuencias. Hay un problema de gestión, pero además detrás hay un problema de liderazgo. Y eso pasa también en las organizaciones. Si no hay gente que sepa decir, oye, esto es lo correcto, y entonces vamos a ir por aquí, vamos a caminar, pues entonces al final estás un poco a ciegas. Y si luego encima no hay tampoco gente que diga, bueno, pues venga, vamos a hacer lo correcto, pero vamos a hacerlo bien.
pero resulta que encima aquello que tienes que hacer bien tampoco lo haces bien, el resultado que tienes, perdóname, es, como decía un viejo amigo mío, y perdón por la expresión, una mierda como el techo de un circo. ¿Y eso es lo que pasa. ¿Qué diferencia hay, si hay alguna, entre lo correcto y lo bien? ¿O no hay pues ninguna? Lo correcto yo creo que sí, o sea, lo correcto está introduciendo un elemento, incluso te diría, ético. Lo correcto está introduciendo un elemento incluso de ver lejos. Lo correcto está introduciendo también un elemento de tenemos que elegir entre estas cosas. Pues elegimos aquí, y a lo mejor hasta nos podemos equivocar. Lo correcto es marcar un camino, gestionar, es decir, para hacer esto, para llegar aquí a donde nos hemos marcado, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo bien. Entonces, en esta vida, yo creo que la gestión en ese sentido es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacer las cosas bien es a lo que estamos llamados todos. O sea, a mí me fascina, cuando estamos hablando de hacer las cosas bien, pues la cantidad de gente que dice, no, bueno, pues en fin, esto, la famosa ñapa, que es otra expresión muy española. Hacemos aquí una ñapa, un apañito y tal. No, joder, las cosas hay que hacerlas bien. Todo. Pero, desde poner un ladrillo hasta construir lo que sea. Pero hay veces que no se hacen ni bien ni mal. No, o sea, cantidad de veces. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la gestión, ¿no? Que hay muchas cosas que no se hacen bien. Yo siempre recuerdo con mucho cariño una historia que oí contar hace ya muchos años, que tiene múltiples versiones, ¿no? Y que no sé si es verdad, que era cuando uno encontraba a un albañil y le preguntabas, no, yo estoy poniendo aquí ladrillos. Otro dice, no, yo estoy construyendo un muro, y otro decía, yo estoy construyendo una catedral. Mi convicción es que el que estaba construyendo la catedral estaba haciendo las cosas bien. ¿Y quién era quien había dicho hacer lo correcto? Alguien que había dicho, aquí vamos a hacer una catedral. Pero luego hay otra gente que dice, pues vamos a hacerlo bien. No me limito a poner meramente ladrillos, sino que estoy haciendo las cosas bien. Y a mí eso me parece una cuestión importante. ¿Qué echo yo de menos en nuestra vida? Por hablar de la política, que además fue lo que generó también ese post en LinkedIn, ¿no? Falta de liderazgo y falta de gestión. La gestión que exige una agenda. ¿Qué significa tener una agenda? Hoy hacemos esto, mañana hacemos esto, pasado mañana hacemos esto, etcétera, ¿no? Sí, pero no se hace nada. Pero no hay agenda. Ni hoy, ni mañana, claro, ni pasado. No hay agenda. Yo tenía aquí anotado, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo hay agenda? Cuando hay un plan de acción. Y no hay plan de acción, hay permanente improvisación, hay un mamoneo cortoplacista, o sea, es una cosa verdaderamente desastrosa, ¿no? Y eso que nos pasa a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma y a nivel de ayuntamiento, pues sucede también mucho en el mundo de las organizaciones, ¿no? De las empresas. Sí. O sea, sí, tú que estás con mucha frecuencia, sí. Bueno, hombre, si no hay más que cuando hablas con multitud de personas, la gran mayoría de ellos te dicen que no, dice, mi empresa es un caos que no te puedes hacer una idea, o sea, allí no funciona nada bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando una empresa es un caos, tiene muchas posibilidades de ser garete, ¿no? Bueno, lo sorprendente es que hay muchas que son un caos y siguen funcionando, es un milagro. Anda. Uno no entiende muy bien, pero yo creo que al final siguen funcionando porque hay algunas personas por dentro que siguen haciendo las cosas bien. O sea, yo soy de los que tienen la teoría de que este mundo, del que siempre criticamos la cantidad de gente mala, las malas acciones, las no sé qué, no sé cuándo y tal, en el fondo aguanta, más allá de cosas trascendentes, pero en el fondo aguanta porque hay multitud de personas que hacen las cosas bien. Bueno, siempre hay alguien que sí, lo hace yo bien. siempre estoy convencido de que hay millones y millones y millones de personas buenas. Eso sí, por supuesto. Que están a veces en puestos muy altos y a veces en puestos enormemente sencillos y humildes, pero que se levantan cada mañana con la conciencia de que tienen que hacer las cosas bien. Y entonces a mí eso me parece muy importante. Y yo eso también retomo las redes sociales, a veces me lo encuentro en las redes sociales. Esa es la parte que a mí me gusta. Bueno, pues es que tú eres anti-red social, yo... No, lo que iba a añadir es que, como todavía trabajando en la construcción, en la parte técnica, sé perfectamente lo que es hacer un trabajo correcto. Y yo trabajo bien, porque nosotros muchas veces en nuestra profesión trabajabas a sabiendas de lo que hacías era incorrecto, pero era lo que te exigían, pero siempre lo hacíamos bien. De manera que, aunque fuera un trabajo incorrecto o incluso ilegal, como lo hacíamos bien, con dedicación, pues pasaba por bueno. Y esa es un poco un poco la historia de mi vida como currante. Ya, si es que en el fondo esa es la realidad de muchas personas, que hay muchas veces que quien está arriba no decide hacer lo correcto y aún así quien está abajo, aquello que no es correcto hacer,
intentan hacerlo bien, Pero porque luego, si no el daño sería luego peor. era un trabajo que repetías porque lo hacías mal para pasarlo por unas leyes y lo hacías bien, pero luego una vez ya firmado, sellado, tenías que hacerlo bien para construirlo. Ya. Pero hacías el plano bien, pero sobre una idea incorrecta. Entonces era un Claro. mare magnum, pero así es como funcionaba. Sí, no, si es que, mira, hay un pensador católico francés, Charles Péguy, creo que se pronuncia así en francés, que él tiene un texto precioso en un momento dado donde habla de una silla, curiosamente, ¿no? Y entonces él dice, refiriéndose a la silla, dice, aquellos obreros, se refiere a unos obreros, dice, construyeron aquella silla en donde tú podías ver perfectamente la parte delantera exactamente igual de bien hecha que la parte trasera. La parte que no se veía exactamente igual de bien que la parte que sí se veía. Es decir, vieras por donde vieras la silla, estaba bien hecha. Y él decía, ese era el principio de las catedrales, hacer bien las cosas. Y insisto, yo muchas veces creo que para hacer bien las cosas, pues también necesitas saber qué es lo correcto, cómo hacer lo correcto, ¿no? Entonces tenemos un poco ese gran problema, una falta de liderazgo, con lo cual no sabemos muy bien qué es lo correcto en muchas ocasiones, o no hay gente que nos diga qué es lo correcto, o incluso estamos viviendo tiempos en donde hay gente que dice, no, vamos a hacer lo incorrecto. ¿De acuerdo? Pero eso ya es el colmo. Bueno, ya, pero... En fin, el mundo lo admite. Y ya que alguien tenga que hacer lo incorrecto, porque se lo imponen, claro, lo sabemos. O sea, por razones de puede ser eso. Lo sabemos por razones de supervivencia tenga que, claro, o por razones de un interés momentáneo desde el punto de vista empresarial, ¿qué significaría hacer lo incorrecto? Pues a lo mejor tomar una decisión que sabemos que ni es ética, que no respeta plenamente la ley, que va a ser perjudicial, pero que eso va a suponer, o bien para los directivos, o bien para un consejo de administración, o para unos determinados accionistas, llevarse una pasta gansa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a veces en la vida diferenciar el liderazgo de la gestión no es fácil. En la teoría sí, y yo me agarro a eso que explicaba Peter Drucker, ¿no? Pero dado que no todos somos líderes, yo no lo soy, ¿de acuerdo? Dado que líderes hay pocos, y hemos conocido pocos en la historia, al menos, hagamos un esfuerzo por hacer las cosas bien. Yo siempre recuerdo al Papa Benedicto, yo creo que fue en su visita aquí en España, una cosa que dijo, que dijo además sobre todo a la gente joven, ¿no? Dice, estáis llamados a la grandeza, no a la mediocridad. Y a mí eso me parece un tema muy importante. Joder, estar llamado a la grandeza significa, entre otras cosas, hacer las cosas bien. Todo lo que hagas en tu vida. Yo creo que hay que con hacer, detalle, hay con que cuidado. hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor. Luego ya, si uno se equivoca, pues claro. eso es aparte, ¿no? Claro. Pero hacer las cosas bien, claro. Mira, tú has empezado el programa hablando con alguien de arte. Sí. Una de las cosas que admiramos del arte es la belleza. Pues en hacer las cosas bien hay belleza. Por supuesto. Y deberíamos de aprender a integrar esa idea de la belleza, con la que yo últimamente soy muy pesado, pero deberíamos de aprender a integrar esa idea de la belleza en todas las facetas de nuestra vida, en la relación que tenemos con los amigos, en la relación que tenemos con nuestros padres, en la relación que tenemos en el trabajo, en la relación que tenemos con nuestros hijos, en la relación que tenemos en nuestra vida matrimonial. Esa idea de belleza, o sea, de algo que es estético, que tú lo miras y dices, joder, qué bien. Pero esa belleza que tú hablas es la belleza del que la hace, y que solo asiente él en ese aspecto y en esa magnitud. Y quizá lo que luego falta es hacer contagiar esa belleza a los que la ven, porque muchas veces todo tu trabajo, todo tu interés y todo por hacerlo bien, eso luego no se plasma en el interés de la gente. Sí, es muy posible. Y eso es muy triste. Eso lo digo yo por experiencia. Sí, no, eso nos pasa en todos los trabajos, sí, claro, no solamente el tuyo. Fíjate, eso pasa muchas veces, pues que haces las cosas bien, que además te esfuerzas para hacerlo, porque para hacer las cosas bien hay que esforzarse, ¿eh? Y el esfuerzo es muy importante y es algo de lo que no se tiene en cuenta ahora, el esfuerzo. Sí, el esfuerzo, claro, que es muy importante, pero es muy importante muchas otras cosas. Fíjate, un Van Gogh. Van Gogh generó cosas de una belleza tremenda. ¿Se lo reconocieron en su tiempo? Probablemente no, pero después... Hay muchos casos como el de Van Gogh. Bueno, claro, muchísimos, claro. Por ponerte un caso, que se me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? Pero no renunció a seguir plasmando la belleza, con independencia de que se lo reconocieran o no.
Yo creo que ese es un poco el gran valor, ¿no? Es decir, deberíamos de vivir la vida con ese sentimiento de la necesidad de que haya belleza en la misma, ¿no? Belleza es hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien significa respetar, querer, cuidar, apreciar, proteger, servir, un montón de cosas. Pues tú enseñas todo esto a tus alumnos, ¿no? Lo intento. Del máster. Lo intento. Bueno, lo intentas, pero... Ya, y estoy convencido de que muchos de ellos, siempre me he encontrado con la sorpresa años después de gente que me dice: Emilio, no sabes lo que me marcó aquella clase cuando dijiste esto. O cuando coincides con ellos, por ejemplo, en una red en LinkedIn, y me dicen: Emilio, todavía me acuerdo de aquello. O alguno que incluso me llegó a decir un día: Emilio, cambiaste mi vida. Oye, pues eso es hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que en eso hay belleza. Sí, efectivamente. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno. Dar una clase sin intentar encontrar la belleza de la transmisión de información, de que eso se consiga convertir en conocimiento, de que esas personas cuando lo reciben sean capaces de tener en ese momento la capacidad de pensar y decir: oye, lo que este tío me está contando ahora es verdad, o yo tengo que cuestionármelo, y que te pregunten y que te digan: oye, pero esto tal. A mí eso me parece magnífico, a mí eso me parece bello. O sea, que también en las clases, en Sí, todo, claro, en todo en esta hay vida. que trasladar la belleza. O cuando eres taxista, No, en el desde modo de luego. conducir, o sea, no sé, en un montón de cosas, yo qué sé. Sí, da igual. Ganaríamos mucho. Pues yo Pero creo ¿por que qué? sí. Por eso yo insisto, por aquella llamada que hacía Benedicto, decir: señores, ustedes están llamados a la grandeza, ¿no? O sea, no se puede ser la mediocridad de hacer las cosas a medias, quedarnos a la mitad, estar todo el día con la cara amargada, cabreados, no sé qué, no sé cuántos. No, o sea, ahí no hay grandeza, ahí hay mediocridad. Hay que ponerle pasión a la vida. Eso es. Pues la mediocridad está muy en boga. Bueno, creo. no sé. Probablemente siempre ha estado en boga. Quizás Sí, bueno, ahora, es lo que quizás vivimos, ahora lo que vemos, vivimos es este momento. O sea, claro, no hemos vivido otros, pues no nos damos cuenta. quizás ahora pero- lo veamos más, ¿no? También, pues, probablemente porque hay muchísimos más puntos de información que reflejan lo que sucede por ahí, ¿no? Pero yo, de verdad, sinceramente, o sea, creo que cada ser humano de este mundo, insisto, obviando el sentido de trascendencia que yo tengo de la vida, ¿no? O mis creencias, como las que tengo en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que cada ser humano en esta vida está llamado a la grandeza, a vivir en términos de belleza. Probablemente si lo intentásemos más, nos iría mucho mejor. Pues oye, ahí lo dejamos, a ver si hay alguien que nos esté escuchando Sí, hombre. y tome nota. Muy bien. Y algún día te diga: oye, Emilio, que te escuché. O me diga a mí: escuché a Emilio y me cambió la vida. Oye, Bueno, no, yo no pretendo eso. hombre, Si, sí, si esto simplemente hace pensar, yo creo que Ya ya, cambia la vida, ¿eh? hemos conseguido mucho. Sí, el pensar cambia la vida. sí, Tú sin vives duda sin alguna. pensar y piensas porque alguien has oído algo, ya te ha cambiado la vida. Ujú. Así es que, pues oye, otro día no vienes por aquí contarnos más cosas. Encantado, cuando Cuando- tú me lo pidas. No, Carmen. cuando tengas tiempo, que muchas veces estás ahí ocupadísimo. También es verdad. Y bueno, pues en fin, que Pero vamos a siempre hacer? es un placer estar aquí. Y para nosotros que vengas, porque ahí nos dejas esas reflexiones, pues oye, para pensar y cambiar un poquito, ¿no? Bueno, pues nada, aquí lo dejamos y lo retomamos en otro momento. Muchas gracias. Y volvemos para irnos al Museo de Historia de Madrid. Efectivamente, volver al siglo XIX, mi preferido. Bueno, hay que decir dónde estás. Es el edificio, este edificio magnífico con esa portada Sí, el extraordinaria. antiguo hospicio de Madrid. El antiguo hospicio en la calle Fuencarral, que tiene esa portada magnífica que está en restauración barroca de Rivera, el arquitecto de Madrid, en estilo churrigueresco, que se llama así porque era, pues lo pusieron de moda los hermanos Churriguera, ¿no? José de Churriguera. Sí, bueno, no venimos a hablar de la portada. No venimos a hablar de la Entremos. portada, pero hay que hablar que ahí está esta portada, está ahora en restauración y Es que ahora no se puede ver, entonces. bueno, pero dentro de unos meses se verá en su esplendor. No sé. Y está la Fuente de la Fama, la famosa Fuente de la Fama, que es también muy bonita. Pero bueno, fuimos a ver una maqueta. Sí, Y lo exactamente. de la maqueta te pertenece. Bueno, buenas tardes a todos. Me van a permitir
que vuelque sobre este tema toda mi friki historia. Tu pasión, además, Mi pasión, sí, porque no se trata de hacer las cosas bien, ya como nos ha dicho y es Emilio que sí, pero es que tú por esto tienes pasión. Es que, mira, como delineante de la construcción, ilustrador, historicista, el mundo de las maquetas es, como decía Ruiz Fuentes, mi hábitat natural. Y disfruto con ellas un montón. Y cuando encima encuentras una con la que enlazas con tu pasión y tu trabajo, como son las maquetas de arquitectura, pues entonces ya es que sencillamente yo me pierdo. Yo conocí esta maqueta no hace mucho, en 2008, haciendo el libro del 2 de mayo, pues quería saber cómo era Madrid en esas fechas. Y sobre todo quería saber en particular cómo era todo el solar del Parque de Monteleón, porque mucha gente hablando del parque, de Arsenal, pero yo no sabía cómo era esa zona. Y buscando, pues di con una página en la que aparecía una foto del Parque de Monteleón y me quedé totalmente sorprendido, ojiplático y totalmente atónito, porque para mí era una novedad. O sea, descubrir el plano de 1800 de Madrid que es conocido, y luego posteriormente conocer la maqueta de 1830 de mi querido coronel de artillería Gil Palacio, fue algo que me marcó a la hora de seguir con mi faceta de historiador y de escritor, porque entre mi pasión por la cartografía, mi trabajo como delineante y mi afición por la ilustración, pues fue como surgió todos mis futuros libros, toda mi pasión. Y esta maqueta en particular, lo que tiene es que es una de las más antiguas de lo que es una capital entera. O sea, porque había otras, pero eran de menor calidad, no eran de toda la ciudad, pero es que es la primera maqueta que se hace de toda una ciudad que es capital de un reino, como entonces era España, aunque ya no tenía las Indias, pero bueno. Y es una maqueta de una definición y de una calidad sencillamente insuperable. O sea, a mí lo que me sorprende, me extraña y me alucina es que haya llegado hasta nuestros días en tan buen estado como está. Está perfecta. Por eso, quiero decir que no haya habido ningún de estos, como decías tú, tontolaba, que le haya dado por tunearla o por destruirla, porque a ver los hábilos. Entonces, claro, yo tenía mucha ilusión porque desde aquella época que hice aquel libro del 2 de mayo, no había vuelto a verla ni tener mucha idea de ella. Pero hace poco leí una noticia en el periódico que decía que se había rehabilitado y se ponía de nuevo a la exposición, y fue cuando te lo comenté. Y está ahí en ese sótano precioso, bien ambientado, con una luz cenital estupenda, que se ve de maravilla. Porque la primera vez que yo la conocí no estaba en el mismo sitio, estaba en otro lugar del museo con mucha peor luz, y eso se nota un montón cuando la maqueta es tan grande, son 18 metros cuadrados, tiene una buena luz cenital y totalmente uniforme. Una maqueta gana lo que no te puedes imaginar. Estuvimos haciendo fotos, sí, y muchas fotos, y salieron estupendas por eso, por la luz que tenía, natural y bien definida. Pero es que luego en esa misma planta había otra zona dedicada a mapas antiguos, que también ya sabes que me apasionan los mapas antiguos, y claro, para mí fue un descubrimiento. Hay que reconocer que esta vez lo han hecho bien, exactamente. Han hecho lo correcto y lo han hecho bien, que es mostrar la maqueta en su verdadera magnitud y en un ambiente adecuado y maravilloso. Eso hay que reconocerlo. Por esto me caí, ¿te acuerdas? Ya estoy viejo y por querer buscar un encuadre raro acabé en el suelo. Bueno, pero no pasó nada. Pero bueno, la maqueta es interesantísima porque además se ve aquel Madrid. Claro, es que fíjate, afortunadamente... Se ve la plaza de toros de la Puerta de Alcalá. Encontré una imagen en internet con muy buena resolución, 17 megas, para una imagen está muy bien. Y te permite, como ahora hacemos con Google Maps, te permite bajar en picado sobre cualquier zona de Madrid que te interese y moverte por las calles. Y a mí eso es lo que me apasionó. O sea, poder moverme por las calles de esa época, del 2 de mayo, que era lo que me interesaba, seguir las rutas que siguieron los madrileños, y luego poder hacerla en realidad en el Madrid de hoy. Esas cosas a mí eso lo hicimos. Exactamente. Pero a mí lo que me apasionó es encontrar esas calles en el Madrid de la época.
encontrar muchas calles que siguen como son, muchas iglesias, aunque faltan algunas. Pero bueno, es la pasión por la maqueta, por la construcción y por el detalle, porque creo que es a todas luces la obra de este artillero, León Gil de Palacios, fue sencillamente inmejorable. ¿Y cómo se le ocurre hacer esa maqueta? No se le ocurrió a él. O sea, en realidad, vale, cuéntanos. Él, como artillero, luchó en la guerra de la independencia, era liberal, demasiado liberal para la época, y acabada esta y el trienio liberal, pues fue purificado por malo. Y fue enviado a Valladolid. Mientras esperaba su purificación, fue mandado a Valladolid. Y en Valladolid se encontró con un general que le conocía, le tenía mucho aprecio, y le encargó una maqueta de Valladolid. Maqueta que, por desgracia, algún tonto la destruyó en 1923, por cualquier cosa que se le ocurriera. Pero esa maqueta de Valladolid creo que le quedó pues como la de Madrid, pero de una ciudad más pequeña. Y esa maqueta la vio el rey Fernando VII en una visita, y claro, pues le entraron celos. ¿Cómo va a ser posible que Valladolid tenga una maqueta tan bonita y tan detallada y Madrid no? Y en 1828 le encargó a este hombre, a Gil Palacios, que construyera una maqueta de Madrid, con la buena idea de que le dio carta blanca y fondos sin reservas, para emplear a la gente que le hiciera falta, para usar los materiales que necesitara, pero que se diera prisa, que la quería él ver todavía, él quería estar vivo para verla. Y la verdad es que tuvo suerte en ese aspecto, porque Gil Palacios se aplicó, tardó menos de 2 años en hacerla, que para la calidad y la enormidad de maqueta es todo un trabajazo. O sea, yo no soy maquetista, pero conozco el mundo de las maquetas y conozco a la gente que se trabaja en ellas y tiene su trabajo y su dedicación. Pues y que hay que hacerlo bien. Claro, porque es lo que te decía, o sea, si vas a costar lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien, pues hagámoslo bien, hasta el punto de que incluso levantó un mapa cartográfico de Madrid, incluso con sus altimetrías, porque hasta ahora los mapas de Madrid eran todos planos. Claro, para dibujar una maqueta de Madrid tienes que dibujarlo con sus alturas, no es la misma la altura a la que está la Cibeles que la altura que está el Palacio Real, o la caída que tiene los Jardines del Moro, o la bajada que hay por la calle por la Ribera de Curtidores. Entonces había que plasmarlo en una maqueta tridimensional, y él lo hizo de forma maravillosa. Debió de tener a un solo empleado solo para hacer arbolitos, porque debe haber como miles de arbolitos, porque en Madrid en aquella época estaba muy arbolado. No había grandes parques, salvo el del Retiro, efectivamente, pero sí es cierto que toda la cerca de Felipe IV estaba rodeada exteriormente por un paseo de ronda que llamaban, totalmente arbolado, o sea, unas calles arboladas. Desde el puente de Toledo hasta la puerta, que tiene una larga distancia, está todo bien arbolado. O sea, quiere decir que tiene un trabajo y una dedicación perfectas. El puente de Segovia, es el único que tiene marcado, está perfectamente dibujado en la zona del Palacio Real, que en aquella época... La zona del Palacio está preciosa. Claro, pero porque está todavía en esa época en la cual no está totalmente urbanizada. Está el descampado de la Plaza de Oriente, ¿no? O sea, la Plaza de Oriente en descampado. Ya hemos hablado muchas veces. Que ya hemos hablado muchas veces de él. Esto... y del Rey José. No vamos a hablar ya de... Pero es que se ve ahí el descampado y el palacio. La zona de la Almudena, claro, está totalmente no existía. Eran todavía casas. Había una placita justo antes de la entrada del Arco de la Armería, pero claro, no existía ni la Almudena, ni siquiera existía un proyecto para la Almudena, ni estaba el barrio ese que ya no existe, estaba todavía con casitas. O sea, que está igual que, por ejemplo, San Francisco Grande. San Francisco Grande tenía adosado a uno de sus costados 2 conventos, el del Rosario y el de San Francisco, y una prisión militar, que ahora todo eso lo demolieron para abrir la Gran Vía de San Francisco, y han hecho ahí un parquecillo muy bonito, muy cuco, que se suele decir, pero todo eso eran edificios, y toda la Vía de San Francisco para unirla a la calle Bailén hasta la Plaza de España. Todo eso también fue otra gran obra como la de la Gran Vía de Madrid. Bueno, la Plaza de España no está, porque no existía... No está, bueno, no es que estuviera como Plaza de España, no. Existía lo que era el monte del Príncipe Pío, el cuartel de San Gil y algunas edificaciones de este hombre, del príncipe pero la Plaza de España como tal no existía. De hecho, el cuartel de San Gil, que se mandó construir a finales del siglo XVIII, 1790,
En 1906 creo que se mandó tirar para hacer la Plaza de España, para ampliar y abrir la Plaza de España. O sea, que dice, vaya gasto, vaya trabajo en construir un cuartel tan inmenso, era tan grande casi como el Conde Duque, el cuartel de San Gil. Y luego, ¿para qué? Para mandarlo tirar, para hacer la Plaza de España. Haber hecho la Plaza de España de otra manera, haber buscado otro diseño, haber conservado el cuartel. O sea, que tú hubieras respetado el cuartel. Hombre, por supuesto, lo hubiera respetado, claro que sí. Pero bueno, esas son cosas, No sé, bueno. son cosas ya municipales en las cuales no entramos. No estabas tú allí para, No, claro. para hacer las cosas bien. El caso es que esa maqueta durante muchos años se enseñaba a la gente, a los curiosos, para enseñarles dónde vivían. Porque claro, en aquella época la gente de Madrid vivía en la maqueta. No es como ahora, que yo, por ejemplo, donde vivo en Argüelles, pues no estoy en la maqueta. Y me fastidia, me duele no estar en la maqueta. Pero a la gente que vaya a verla, había siempre un personal con un puntero que decía, usted vive aquí. Y la gente decía, ¡oh! Porque además que, claro, en ese siglo la gente veía su casa como era de verdad. Ahora vas a ver la maqueta y, salvo las iglesias y algún convento o palacios, el resto no tiene nada que ver con lo que es ahora. Pero bueno, en aquella época sí. No queda nada, claro. Exactamente. No quedan, las casas no quedan. Yo creo que del siglo XIX las casas más antiguas eran de 1870 o así, 80. Ahí en la calle Peza hay una de 1875, creo. Pero vamos a ver, quiero decirte que Bueno, para la Puerta del Sol, bueno, la Puerta del Sol no es como la conocemos no, ahora, no. era más estrecha. era más estrecha porque además hay una reforma. O sea, Sí, en el año 60, posterior, claro. reinando Isabel II, hay muchas plazas que se amplían. La de Santo Domingo también se amplía, la Puerta del Sol también se amplía. Es cuando también se hace la torre de la Casa de Correos en aquella época. Y la década de los 60 es cuando se aplica las mayores obras, porque en el 68 la cerca de Felipe IV se tira por fin para, digamos, desencorsetar Madrid. Al tirarse toda esa cerca, de la que solo queda un fragmento, creo, en la Ronda de Toledo, muy pequeñito, es como si Madrid, es como a la señora gorda que está con el corsé, que se lo quitas, ¡pum!, explota. Pues en Madrid pasó igual, fue quitar esa cerca y crecer el barrio de Chamberí, el barrio de Salamanca, el barrio de Lavapiés bajó, llegó hasta el río, los barrios de Aluche, de Carabanchel empezaron también a crecer hacia el río. O sea, quiere decir que Madrid en ese finales del siglo XIX sencillamente se desmelenó, por decirlo de alguna manera así práctica. Y todo es porque se quita esa valla. Esa valla, cuando se quita, también desaparecen varias puertas, que fue lo triste, porque se conserva la de San Vicente, la de Toledo y la de Alcalá, pero no se conserva la de Atocha ni la de San Bernardino, que creo que era una preciosidad. Las de Fuencarral y Los Pozos eran puertas mucho más sencillas y menos historiadas, y bueno, es una pena porque Madrid era sus puertas. O sea, Madrid vivía de cerrar esas puertas por la noche para que la gente no hiciera contrabando, y cuando las abrían, los que estaban haciendo cola pagaran sus impuestos al rey por entrar en Madrid a vender, que era así como funcionaba mucho Madrid. A mí lo que me llamó mucho la atención es la plaza de toros de la Puerta de Alcalá. Es que es como un juguete. Pero es que además que está fuera de Madrid. Sí, claro. Está fuera de Madrid. Pegada a la Puerta de Alcalá, en lo que hoy sería el arranque de la calle Serrano con la continuación de la calle Alcalá, ahí estaba la Plaza de Alcalá. Inmensa. Ya entonces no se conocía como tal, pero ya era monumental. Muy sencillita, de adorno exterior, pero por dentro era una plaza que llamaba la atención. Una plaza en la que Goya se inspiró para todas sus grabados de tauromaquia. Que yo he leído memorias de documentos de gente que estaba allí y decían cómo estaba Goya todos los días ahí entre las gradas del tendido 8, creo que era, tomando nota de los toros, de los toreros que salían muertos, los caballos destripados. Todos los grabados de tauromaquia están hechos por él en persona. Porque él vivía en Madrid, como pintor de la corte vivía en Madrid, y además era un apasionado de los toros, todo el mundo lo decía. Es una pena que luego, cuando hizo el cuadro de los mamelucos, no se molestará en ir a la Puerta del Sol para ilustrarse un poco, porque hace un fondo de la Puerta del Sol totalmente ficticio. Es una pena, pero bueno. Una pena, pero bueno, las cosas... Sí, la Plaza de Toros ¿Cómo sería esto? ¿Incorrecto o mal hecho? No, ni correcto ni mal hecho. Te has quedado con los conceptos. Sí. Claro, vamos a poner ejemplos prácticos, porque tú ya sabes que ahora hay que enseñar con práctica.
Bueno, Muy- yo creo que lo que hay que hacer es asimilar bien las cosas. los conceptos. Pero bueno, no todo el mundo, a la gente pues antepone la práctica, yo creo que para no estudiar. No, en aquella época, más este hombre, un oficial de artillería tenía un concepto muy preclaro de lo que tenía que hacer. Oye, el parque, o sea, lo que era el Buen Retiro también, eso Claro. está muy cambiado. Claro. Sí, más que nada porque conoces cómo era el Parque del Buen Retiro, lo conoces a la perfección, con sus olivares, sus zonas totalmente de descampado, con aún en pie el antiguo Palacio de los Austrias, luego convertido en cuartel de artillería, en caballerizas y luego solo quedando el Salón del Reino. Y poco más, bueno, y el Museo de Historia, luego se llama Museo del Prado, y los Jerónimos, pero de resto todo desaparece. El estanque se mantiene, porque el estanque era algo que servía para la diversión de los reyes, para hacer allí sus fiestas navales y demás, se mantiene, pero todo el resto era todo campo. Estaba la China, que los ingleses se cargaron alegremente, siempre nuestros amigos ingleses. Tus amigos, si tú Con tienes una amigos especial como este, amistad. ¿para qué no quieren enemigos, No, la verdad? China, pues para que la gente... Sí, la fábrica de Era porcelana la más fábrica de importante porcelana. del mundo. No era una China que había allí. No, se llamaba China porque la porcelana venía de China. Eso. Luego en Valencia había también una gran tradición de porcelanas, pero vamos, la más importante. Por eso se lo cargaron los ingleses, porque no querían competencia. Eso se lo cargan. Con la excusa de que habían los franceses convertido en un fortín, dijeron, qué bien, good. Entramos y de paso, Exactamente. aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Exactamente. pues venga. Y en esa maqueta ya no está la fábrica, ni siquiera están sus restos. Me he fijado que donde debía estar ya sencillamente está descampado, ni más ni menos. Pero ahí se ve el observatorio astronómico, que también estaba. Ahí se ve la Basílica de Atocha, que estaba ahí totalmente... La Basílica de Atocha distinto como está hoy. Claro, porque hubo un incendio. Pero vamos a ver, te dice que estaba totalmente al margen. O sea, estaba dentro de la valla de Felipe IV, pero estaba muy lejos. O sea, mi gente ahora está a un paseo, pero en aquella época de la Puerta de Atocha, que estaba justo a la altura de la calle Atocha, hasta la Basílica de Atocha, es un paseo. En aquella época era un camino que de noche sencillamente sería hasta peligroso, porque ahora te pillaba por las afueras de Madrid. Así que bueno, pues... Estaría oscuro. Eso es por descontado. Pero vamos, el Parque de Retiro es una zona realmente a descubrir y a estudiar, porque ahí se ve la pequeña maquetita de los Jerónimos con su claustro y su convento, que ya no existen, evidentemente, justo detrás de lo que era el Museo de Historia, que tiene casi la misma forma que actualmente. O sea, no estaba el claustro... El jardín botánico, que está como está ahora. El claustro actual, pues no está. No, evidentemente, por supuesto. Pero el Casón del Buen Retiro, que ya existía, pero no es el que está ahora. Esto es más antiguo y mucho más sencillo, no como el que está ahora, que parece eso un teatro, un templo griego, así, pero bueno. Y están las caballerizas reales. ¿No? Por otro Claro, lado. maravillosas. Las famosas caballerizas reales que se habla mucho de ellas. Sí, por supuesto, tenían Ahora, fama las caballerizas reales. Bueno, se las cargaron en la República. Española es que las reales maestranzas españolas de caballería tenían fama mundial también. Bueno, había un guadarnés, dicen, de primera. Se consiguió salvar algo, pero evidentemente cuando entra la estulticia y la estupidez en marcha... O sea, eso se perdió cuando la República, que lo tiraron y bueno, almacenaron todo, lo vendieron o se perdió, y los caballos maravillosos, pues bueno, muchos acabaron en la Plaza de Toros. Y lo que hablamos otra vez en esta maqueta, la salida del túnel secreto del Palacio. Ah, sí. A la altura del río Manzanares, ya... Eso existe todavía. Sí, existe, y creo que también ha rehabilitado. Van a rehabilitarlo todavía más para que se visite. No, creo que ya está rehabilitado. ¿Ya está? Pero solo la salida, no todo el túnel, claro, que es larguísimo, desde el río hasta el palacio, debe ser un túnel larguísimo. El Campo del Moro se puede ver y se ha podido ver siempre. A mí me encanta ver el Campo del Moro como era en 1830 y cómo es ahora, porque el cambio parece otra cosa. O sea, yo que me he vuelto también un enamorado de ese parque, es un parque en pleno centro de Madrid, tranquilo, reposado, te sientas en un banco y solo oyes el trinar de los pajaritos. Parece mentira, ¿no? Parece mentira, efectivamente. A mí me efectivamente. encanta ese parque. Madrid tiene parques muy bonitos. Sí, pero como ese creo que yo pocos. Porque está cerrado. Efectivamente, y cuidado, porque no deja de ser de patrimonio. Entonces, claro, está cuidado. Porque está cerrado y cuidado. Tiene algunos ejemplares traídos del extranjero, como unas secuoyas gigantescas que trajeron, que sorprendes. O sea, hasta que no las ves, las has visto en fotos y dices, uy, qué inmensa, pero hasta que no las ves en persona,
son alucinantes. Pues ya sabes, ya ves, las cosas bien hechas, correctas, que hay que gestionar, o sea, hay que recomendar buena Y gestión. bien explicadas. Pues sí, que bueno, también eso es hacer las cosas bien. Claro, es que bueno, como te acabo de pasar ahí, hice un reportaje fotográfico porque me encanta ese Madrid, me encanta comentarlo y compararlo, ¿sabes? Entonces voy a volver a hacer más fotos porque no cejo en hacer no un libro denso, pero es un trabajillo con muchas fotos comentadas y explicadas, Bueno, porque oye, porque me gusta y porque puedo. bueno, pues a ver si lo hace. Ya nos dice ¿Ya? David que nos tenemos que marchar. Bueno, Así es que hemos dado un paseo por el Madrid de por 1800. el Madrid de 1830, sí. Así es que habrá que dar otro. Hombre. Y habrá que seguir gestionando bien y haciendo las cosas bien. Bueno, aquí lo intentamos, ¿eh? Y nada más, bueno, nos vamos porque David si no se enfada. Así es que nos echa. nos echa. Bueno, pues nada, que lo paséis estupendamente toda la semana. Paséis una semana estupendísima y aquí nos volvemos a reencontrar. Sed muy felices.